Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 62 y vamos a repasar esta quinta fecha de la UEFA Champions League, la cual fue bastante dramática. Hasta los últimos minutos en varios partidos se perdieron invictos, equipos que no esperábamos se fueron a la Europa League y hubieron muchas sorpresas. Se definieron muchos clasificados y muchos otros que van a la competencia, digamos, de segundo escalón en Europa, la cual es la Europa League. Así que en este episodio vamos a repasar todos los partidos que se jugaron entre el día martes y miércoles y que nos dieron muchas emociones en esta quinta fecha. Como siempre, vamos a ir en orden de todos los grupos de esta fase de la Champions, comenzando por el grupo A. Tuvimos al Napoli que recibía al Rangers en un partido un poco, no sé si de trámite, porque el Rangers ya estaba sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase y pues se jugaba tal vez la oportunidad de luchar por Europa League, que aún la tiene. Ya vamos a repasar la tabla, pero visitaba al Napoli, que como hemos mencionado está arrasando en Europa. De hecho es el único equipo de las 5 grandes ligas que está invicto. El Benfica también sigue invicto, pero pues la liga portuguesa no está considerada dentro de las 5 grandes ligas. Sin embargo, podríamos ponerla ahí en el segundo escalón junto con la liga holandesa, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. El hecho es de que el Napoli siguió con su invicto, le ganó al Rangers, lo goleó por 3-0 en un partido que tal vez pudo tener más goles, pero el Napoli pues en cierto punto ya bajó el acelerador, teniendo en cuenta que también la próxima fecha se va a jugar el primer lugar del grupo contra el Liverpool, aunque el Napoli tiene la ventaja para quedárselo. El partido, doblete del hijo de Simeone, Giovanni Simeone marcó un doblete al minuto 11 y al minuto 16 para poner el partido 2-0 casi en los primeros 15 minutos. Luego de eso Østigård iba a marcar el tercero hasta el minuto 80 tras una asistencia de Raspadori, y el Napoli, como mencioné, se llevó este partido fácilmente porque pues era amplio favorito y lo demostró en la cancha. El Rangers, como dije, sigue teniendo una campaña pésima en esta Champions. Creo que junto con el Victoria Pilsen son los equipos que peores registros han tenido en esta edición de la Champions. Yo siempre hablaba del Rangers como el peor equipo, pero el Victoria Pilsen está por ahí, con la diferencia de que el Rangers solo marcó un gol en toda la competición. Le marcó la fecha pasada contra el Liverpool y pues en esta tampoco pudo marcar. Ha recibido ya 19 goles, falta aún un partido para que se acabe esta fase de grupos, pero el Rangers tiene registros bastante malos. Por su parte, el Napoli, como mencioné, sigue invicto en todas las competiciones, en Serie A y en Champions. Así que pues el Napoli creo que está bastante encaminado a lograr grandes cosas esta temporada y suma 3 puntos que lo ponen en ventaja para quedarse con el primer lugar de grupo contra el Liverpool, que en esta fecha también goleó por 3-0 al Ajax en Ámsterdam, en un partido pues que el Liverpool hizo buenos goles, buenas asistencias, buenas asociaciones. Salah iba a marcar el primero al minuto 42 tras una asistencia genial de Henderson, que primero la baja con la cabeza, la levanta, la baja, le mete un pase en primera a Salah, que también se mete al espacio, sabe definir en primera y pone el 1-0 antes de que terminara el primer tiempo. Luego de eso iba a llegar el segundo gol de Darwin Núñez tras un centro de Robertson en córner, que iba a poner el 2-0 a favor de Liverpool, y Harry Elliott, tras una buena asistencia de Salah casi desde la media cancha al espacio, iba a marcar el 3-0 al minuto 52. De esta manera el partido quedaba de esa manera. El Ajax lo intentó también, tuvo sus ocasiones, pero no pudo concretar ninguna de ellas y el partido se lo lleva el Liverpool. De esta manera la tabla queda de la siguiente manera: Napoli, líder de grupo,
ya clasificado con 15 puntos. Liverpool en segundo lugar, también ya clasificado con 12 puntos. Ajax tercer lugar con 3 puntos. Le bastaría empatar contra el Rangers para clasificar al menos a los 16avos de la UEFA Europa League. Y el Rangers en último lugar, como mencioné, sin ningún punto, con tan solo un gol anotado y 19 en contra. La siguiente fecha, el Liverpool recibe en Anfield al Napoli. En este partido, como mencioné, el Napoli tiene ventaja para quedar como líder de grupo, es decir, empatando o ganando le alcanza para clasificar como primero. Sin embargo, si el Liverpool ganara, sumaría 15 puntos, al igual que el Napoli. Sin embargo, aquí el criterio de desempate es el enfrentamiento directo. Recordemos que el Liverpool perdió 4-1 en Italia, así que si quiere quedar como líder de grupo debería ganar 3-0, porque pues empataría en goles con el Napoli 4-4 en el enfrentamiento directo, pero el haber marcado un gol en Nápoles pues le daría esa ventaja de gol de visitante para desempatar y quedar como primero. Sin embargo, pues va a estar bastante difícil de que el Napoli, como viene, pueda perder el partido. No sé si va a perder el invicto en este partido contra el Liverpool, pero tampoco creo que llegue a perder por 3 goles, ¿no? Yo lo veo difícil, aunque cualquier cosa puede pasar. Y por su parte, el Ajax va a enfrentarse al Rangers, va a tener que visitar Escocia, recordando que en el primer partido el Ajax ganó 4-0, así que si el Rangers quisiera tener una oportunidad de clasificar a la Europa League, tendría que ganarle al Ajax 4-0 en Ámsterdam, lo cual es bastante improbable que pase por cómo ha venido el Rangers toda esta competencia. Así que el Ajax también ganando o incluso empatando ya está clasificado a los 16avos de la Europa League. Obviamente, matemáticamente aún tiene posibilidades el Rangers, pero no creo que el Ajax pierda 4-0. Bueno, así está el grupo A. Ahora pasemos al grupo B, que tuvo al Atlético de Madrid empatando y yendo a la Europa League, ya que no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Champions. Un Atlético de Madrid que recibía en el ahora es el Civitas Metropolitano, cambió de nombre. Recibía al Bayer Leverkusen, que también había hecho una campaña bastante mala en esta Champions, más allá de la victoria contra el Atlético de Madrid. Justamente había perdido los demás partidos. Sin embargo, otra vez le vuelve a aguar la fiesta al equipo de Simeone. El partido, Diaby iba a marcar 1-0 al minuto 9, buen gol del Bayer Leverkusen. Sin embargo, Carrasco iba a empatar el partido 1-1 al minuto 22. Hudson-Odoi al minuto 29 iba a poner el partido 2-1 a favor del Bayer Leverkusen. De esta manera el partido se iba al descanso, mientras que al minuto 50 Rodrigo de Paul le iba a colocar muy bien al palo izquierdo de Hradecky, el portero del Bayer Leverkusen, para poner el partido 2-2. Luego de eso el Atlético de Madrid tomó el control del partido, lo metió al Bayer Leverkusen contra su arco y tuvimos unos minutos finales bastante entretenidos en los que el Atlético de Madrid intentaba marcar el 3-2 para seguir con vida en la Champions, y por su parte el Bayer Leverkusen estaba aprovechando los contraataques, pero no estaba sabiendo cómo finalizar las jugadas de peligro. De esta manera el Atlético de Madrid llegaba con vida hasta el último minuto. En un córner hay una mano que se la cobran a Hincapié, si no me equivoco, una mano que el brazo para mí no está abriéndose, sino se está cerrando, pero el árbitro lo interpreta como una mano de penal y cobra penal a favor del Atlético de Madrid después de una revisión de VAR. Incluso el partido parecía que ya había acabado porque el árbitro pita, en el estadio ponen el himno del Atlético de Madrid y cuando parecía que todo se había acabado lo llaman del VAR, le dicen que están revisando la jugada y finalmente va a revisarla y ve pues que, o interpreta que sí es penal y cobra la pena máxima a favor del Atlético de Madrid. Carrasco se para delante del balón, remata, pero Hradecky adivina bien el palo izquierdo hacia donde estaba yendo el balón,
lo ataja, luego llega un cabezazo en la segunda jugada que rebota en el travesaño, y en la tercera el remate del jugador del Atlético de Madrid termina rebotando en Carrasco, prácticamente la termina sacando el propio jugador del Atlético de Madrid, y de esta manera, como se mencionan, hubo 3 milagros a favor del Bayer Leverkusen: el penal atajado, el travesaño y el balón que termina sacando el propio Carrasco, que le termina rebotando para que no entre a la portería. Y en 10 segundos el Atlético de Madrid tuvo 3 oportunidades para poder ponerse en ventaja y ganar el partido, sin embargo no lo logró, y pues de esta manera se va a la Europa League con este empate 2-2, porque en el otro partido del grupo el Porto le ganó 4-0 al Brujas. El Brujas, que venía invicto en esta Champions, que no había recibido tampoco ningún gol en contra, y pues en este partido el Porto se vengó del 4-0 que el Brujas le metió en Portugal, y pues le hizo todo lo que no le habían hecho en los 4 partidos anteriores. Le ganó quitándole el invicto, le metió goles quitándole el invicto de tener la portería imbatida, y lo goleó de paso para vengarse del partido anterior. 4-0 a favor del Oporto. Los goles: Taremi al minuto 33, al minuto 51 Lang iba a fallar un penal para el Brujas, al minuto 57 Evan Nilsson iba a marcar el 2-0, luego al minuto 60 Eustaquio iba a marcar el 3-0, y al minuto 70, tras una asistencia de Otavio, Taremi iba a concretar la goleada 4-0. Un Brujas que lo intentó, pero tal vez salió un poco dormido ya con la clasificación en el bolsillo, y el Porto, que con esta goleada pues se clasifica a los octavos de final y se va a tener que definir el primer lugar del grupo. Porque el Brujas, como mencioné, ya está clasificado con 10 puntos en primer lugar por el momento. El Porto, segundo lugar, con 9 puntos, por eso digo que aún se van a disputar ese primer lugar. El Atlético de Madrid, con 5 puntos, está en tercer lugar, ya sin posibilidades de clasificar, porque está con 3 puntos por jugar, está a 4 del Oporto. Y el Bayer Leverkusen está en cuarto lugar con 4 puntos, y se va a jugar esa plaza a la Europa League con el Atlético de Madrid. La siguiente fecha, el Porto va a recibir al Atlético de Madrid en Portugal, y el Brujas va a tener que visitar al Bayer Leverkusen en Alemania. Así que la próxima fecha en este grupo se juega quién es el primero, quién clasifica como primero, quién va como segundo y quién es el tercero que se queda con esa plaza de la Europa League. Aún cosas por definir en este grupo B. Bien, el siguiente grupo, grupo C. Catástrofe para el Barcelona, se va a la Europa League. Y digo catástrofe porque después de todo lo que ha hecho esta temporada para tener la plantilla que tiene, las palancas, las deudas, fichar jugadores, límite salarial, todas las maniobras que hizo la directiva, pues no dieron resultado para que pudiera clasificar. Vayamos primero al partido del Inter de este grupo C, que recibió al Viktoria Pilsen. De este partido dependía si el Barcelona tenía posibilidades o no de clasificar a la siguiente ronda. Y pues la ilusión se le acabó temprano al Barcelona, que tuvo que salir a jugar sabiéndose ya eliminado de la Champions. ¿Por qué? Porque el Inter goleó 4-0 al Viktoria Pilsen. Mkhitaryan iba a poner el 1-0 al minuto 35. A ver, cabe decir que en este partido el Viktoria Pilsen por ahí tuvo los 10 primeros minutos de cada tiempo. Un poco de oportunidades, luchó, trató de presionar, pero pues no pudo sostener esto el resto del partido. Bueno, volviendo a los goles, Mkhitaryan al minuto 35 y el 1-0 tras una asistencia de Bastoni. Al minuto 42 Edin Dzeko, que le ha marcado, creo que es uno de los equipos, el Viktoria Pilsen, a los que más le ha marcado y nunca perdió con ellos, siempre ha ganado. Iba a marcar el 2-0 tras una asistencia de Federico Di Marco. Al minuto 66 Dzeko iba a marcar su doblete para poner el 3-0. Y al minuto 87 Lukaku, que volvía tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas varias semanas,
finalmente pudo hacer su regreso con gol al minuto 87 para marcar el 4-0. Del partido, pues como dije, no hay mucho que mencionar. El Inter fue totalmente superior, tuvo las mayores oportunidades y sobre todo fue contundente para poder llevarse este partido y clasificar a la siguiente ronda de la Champions League. El Barcelona, por su parte, salió a jugar su partido ya eliminado de la Champions y en Europa League contra el Bayern de Múnich, y pues a pesar de que no se jugaba nada, no pudo hacer nada contra el equipo bávaro. 0 remates al arco para los de Xavi, mayor posesión sí, pero ya hemos visto que en esta Champions no le ha servido de nada si no pudo concretar los resultados. 3-0 a favor del Bayern Múnich, que fue totalmente superior, llegó más al arco, aprovechó las contras, hizo las cosas bastante simples y pudo llevarse una victoria del Camp Nou. Al minuto 10 ya iba a ponerse en ventaja el Bayern de Múnich tras una buena contra del equipo bávaro, que Mané iba a concretar el primer gol del partido. Al minuto 31, otro contraataque, Choupo-Moting iba a marcar el 2-0 tras una buena asistencia de Gnabry, que fue el asistente de los 2 primeros goles. De hecho, de los 3, Gnabry marcó las asistencias. No pudo marcar, le anulan un gol. Al minuto 56 hubiera sido un partido perfecto para Gnabry, pero al minuto 95 otra asistencia de Gnabry para que Pavard tras un córner marque el 3-0. El Barcelona, que salió a jugar con algunos cambios, por ejemplo con Pedri en la línea de ataque, con Kessie, Busquets y De Jong en el mediocampo, con Bellerín en la banda derecha. Sin embargo, nada pudo hacer contra el equipo bávaro, que de hecho incluso no puso a Thomas Müller como titular, entró después junto con Sabitzer, Pavard, etc. Pero bueno, este es el grupo C, en el que el Barcelona quedó eliminado de la Champions. El Bayern de Múnich está en primer lugar con 15 puntos y se va a quedar con ese primer lugar, ya que le saca 5 puntos de ventaja al Inter, que está segundo con 10 puntos, también ya clasificado. El Barcelona en tercer lugar en Europa League con 4 puntos y el Viktoria Pilsen en último lugar con 0 puntos. La siguiente fecha, el Barcelona tiene que visitar al Viktoria Pilsen en República Checa, y a un partido en el que no se juega nada, al igual que el encuentro entre el Bayern de Múnich, que va a recibir al Inter de Milán en Alemania. Así que esta caída para el Barcelona, vamos a ver si pues se concentra ahora ya en otros títulos, y si la Europa League al menos la puede ganar, porque dentro de todo, con todas las deudas, las palancas, los derechos vendidos, el Barcelona tiene que intentar ganar títulos, avanzar lo más que pueda en las distintas fases de los torneos que le queden, como la Liga, la Copa del Rey, intentar ganar la Liga, mejor dicho, porque no son fases, son partidos, intentar ganar la Copa del Rey, intentar ganar la Supercopa de España en enero. La Europa League tiene que ganarla, creo, sí o sí, porque todo dinero que entre es bienvenido, ya que lo van a necesitar para poder cuadrar las deudas. Bien, siguiendo, vayamos ya al grupo D. Un grupo en el que no hay nada definido. Pareciera que todos los equipos se han puesto de acuerdo en perder una fecha, en ganar la otra, para que todos sigan con posibilidades a la última jornada de clasificar. Pero desde ya les digo que este grupo D probablemente va a ser el más dramático y emotivo en la última fecha, porque ningún equipo está clasificado aún, ni a la siguiente fase, ni a la Europa League, ni se sabe quién va a quedar afuera. Así que vamos a repasar los resultados. El Tottenham recibía al Sporting de Lisboa y empataron 1-1 en Londres. Este partido es otro que se definió hasta los últimos minutos, un poco parecido al del Atlético de Madrid, ya que hubo una jugada polémica que se resolvió sino hasta los últimos minutos. El Sporting de Lisboa se iba a poner en ventaja al minuto 22 con gol de Edwards. Tras una buena asistencia de Paulinho, iba a poner el partido 1-0. Luego de eso el Tottenham lo intentó, trató de empatar el partido, pero no pudo llegar sino hasta el minuto 80, tras un buen cabezazo de Betancourt, que iba a poner el partido 1-1. Luego de eso ya el Tottenham en los últimos minutos lo metió al Sporting de Lisboa contra su propio arco. Intentó hasta que al minuto 96 iba a llegar el gol de Harry Kane para poner el partido 2-1.
y las imágenes bastante dramáticas, todo el Tottenham celebrando, el DT del Sporting de Lisboa que no quería ni mirar, en cuclillas en el piso. Sin embargo, lo llaman del VAR al árbitro para que revisara la jugada. Él interpreta que hay un fuera de juego de Harry Kane y del jugador que lo asiste, no recuerdo bien quién es, pero hay un jugador que la termina tocando para que Harry Kane la empujara, y el árbitro interpreta, tras ver la revisión del VAR, que era fuera de juego. La anula, Conte reclama, lo expulsa, y el Tottenham, que con esta victoria estaba ya prácticamente clasificándose a la siguiente fase, no consigue aún asegurar su plaza en los octavos de final, porque en el otro partido el Eintracht de Frankfurt le ganó 2-1 al Olympique de Marsella. Al minuto 3 nomás, al comenzar el partido, Kamada iba a poner el 1-0, Guendouzi iba a empatar el partido 1-1 al minuto 22, y Kolo Muani, tras una buena asistencia de Gox en el área, iba a marcar el 2-1, y el partido iba a quedar de esta manera. Un partido bastante vertical, bastante entretenido, pero el resultado ya no se movió más. Con estos dos resultados, el grupo D queda de la siguiente manera. El Tottenham está en primer lugar con 8 puntos. Sporting de Lisboa, segundo lugar con 7 puntos. Eintracht de Frankfurt, tercer lugar también con 7 puntos. Y el Olympique de Marsella en cuarto lugar con 6 puntos. La siguiente fecha, el Eintracht de Frankfurt visita al Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella recibe al Tottenham. El partido entre el Sporting de Lisboa y el Eintracht va a ser una final. Los dos tienen 7 puntos y aquí podemos decir, el que gana clasifica a la siguiente ronda. Por su parte, el Olympique de Marsella podría empatar, pero si empata llega a 7 puntos, y en el Sporting de Lisboa y Eintracht de Frankfurt, el encuentro entre ambos, alguien va a sumar, o al menos los dos van a sumar un punto. Así que el Olympique de Marsella tiene que ganarle al Tottenham para poder clasificar a la siguiente ronda. El Marsella no puede ir a especular por el empate, tiene que ganar, sumar los 3 puntos. Y por su parte el Tottenham, si empata, sí estaría clasificándose, ya que tendría 9 puntos. Y si quiere quedar primer lugar de grupo tiene que ganar, depende de él, pero para clasificar le sirve con empatar en Francia. Pero ya les digo yo que el partido más dramático va a ser el del Sporting de Lisboa contra el Eintracht de Frankfurt, que va a ser una final, porque al Eintracht no le sirve empatar. Si empatan, ambos suman 8 puntos, pero en el enfrentamiento directo gana el Sporting de Lisboa, porque en el primer partido el Sporting de Lisboa le ganó 3-0 en Alemania. Así que el Eintracht de Frankfurt solo le sirve ganar. Si empatan, clasifica el Sporting de Lisboa. Sé que es algo confuso las cuentas aquí en la Champions, pero créanme que va a ser una jornada bastante emotiva, dramática, esta del grupo D. Bien, pasemos al siguiente grupo, que es el grupo E, en el que el Chelsea visitaba al Salzburgo y el Milan visitaba al Dinamo de Zagreb. Aquí ganaron los dos que se esperaba que ganen, el Milan como el Chelsea. El Milan le ganó 4-0 al Dinamo de Zagreb, un partido en el que el Dinamo de Zagreb compitió bastante bien, pero tuvo errores que le costaron este resultado tan abultado en el marcador. Al minuto 39 Gavia marcaba el 1-0, al minuto 49 Rafael Leao marcaba el 2-0, al minuto 59 le pitaban un penal a favor del Milan, una falta tonta la verdad por parte de Ljubicic, si no me equivoco, del Dinamo de Zagreb. Giroud iba a marcar el 3-0 y finalmente Ljubicic, el mismo que cometió el penal, iba a meter un autogol al minuto 69 para que el Milan se pusiera 4-0 y se llevara una victoria importantísima en sus aspiraciones para poder clasificar a la siguiente ronda de esta Champions League. Por su parte, el Chelsea derrotó al Salzburgo por 2-1. El primer gol iba a llegar por parte de Kovacic al minuto 23 y en el segundo tiempo, al minuto 48, empate de Adamut,
tras una asistencia de Wöber, y al minuto 64 Havertz iba a poner el 2-1. También un partido bastante entretenido. El Salzburgo supo también cómo jugarle al Chelsea, sobre todo en los contraataques, pero el equipo blue se termina llevando la victoria. Este grupo E queda de la siguiente manera: el Chelsea en primer lugar con 10 puntos, el Milan en segundo lugar con 7 puntos, Salzburgo tercer lugar con 6 puntos y el Dinamo de Zagreb en cuarto lugar con 4 puntos. La siguiente fecha, el Chelsea va a recibir al Dinamo de Zagreb y el Milan va a recibir al Salzburgo. El Chelsea ya está clasificado también como líder de grupo, porque así el Milan ganara y el Chelsea perdiera, ambos con 10 puntos, el Chelsea le gana ambos enfrentamientos que tuvieron, 2-0 y 3-0 si no me equivoco fue, a ver, déjenme revisar, no, ambos partidos los gana el Chelsea si no me equivoco, por 2 goles, no, en Inglaterra el Chelsea gana 3-0 y en Italia gana 2-0. Pero bueno, el punto es el que el Chelsea gana el enfrentamiento directo en caso de desempate, así que Chelsea ya está en la siguiente ronda. El que sí se va a jugar la clasificación va a ser el Milan contra el Salzburgo, porque solo el equipo italiano le saca un punto al Salzburgo, así que empatando clasifica el Milan, ganando obviamente también, pero si el Salzburgo gana en Italia, quien clasifica es el equipo austriaco y el Milan quedaría relegado a Europa League. El Dinamo de Zagreb tiene posibilidades de clasificar a la Europa League si es que el Milan le gana al Salzburgo y el Dinamo de Zagreb le gana al Chelsea, que lo veo bastante difícil, quedaría con 7 puntos y clasificaría a la Europa League. Pero pues de esta manera está este grupo E. Pasemos al siguiente grupo, el grupo F, en el que tuvimos al Real Madrid cayendo contra el Leipzig y perdiendo el invicto esta temporada 22-23. Y por otra parte tuvimos al Celtic empatando 1-1 contra el Shakhtar. Vayamos al partido del Real Madrid primero, que visitaba al Leipzig en Alemania. El Leipzig se iba a poner en ventaja muy temprano con 2 goles antes de los 20 minutos. Guardiol iba a marcar el primer gol al minuto 13. Al minuto 18 Nkunku iba a poner el 2-0. Hay que destacar que en este partido el Leipzig aprovechó los contraataques para hacerle mucho daño al Real Madrid. Lo fulminó con los contraataques que acabaron con goles a favor del equipo alemán. Al minuto 44 Vinicius iba a marcar el descuento para el Madrid para poner el partido 2-1. Ya en el segundo tiempo el Madrid tomó un poco más el control del partido, pero el Leipzig, como mencioné, estaba fulminándolo con los contraataques. El Madrid estaba sufriendo mucho, pero intentaba empatar el partido. Sin embargo, en uno de esos contraataques, al minuto 81, Timo Werner iba a marcar el 3-1 para sentenciar prácticamente el partido. Ya al minuto 90+4 en los descuentos iban a pitar un penal a favor de Real Madrid, que lo terminaba convirtiendo Rodrigo, pero no hubo tiempo para más porque el árbitro pitaba el final del partido y también aquí se dio el final de esta racha de invictos del Real Madrid y suma su primera derrota en esta temporada. En el otro partido, el Celtic empató 1-1 contra el Shakhtar en Escocia. Giakoumakis al minuto 34 iba a poner en ventaja al equipo escocés y Mudryk iba a empatar al minuto 58 para el equipo ucraniano. Hubo un fallo increíble por parte de un jugador del Shakhtar, lo pueden ver en internet, de verdad no se entiende cómo se pierde ese gol, un gol que hubiera significado mucho para llegar a los 8 puntos y jugarse la clasificación en el último partido contra el Leipzig, que de hecho se la van a jugar, ahorita vamos a ver por qué. Pero este partido queda en empate y ambos equipos suman tan solo un punto y el Celtic ya queda fuera de toda competencia europea. La tabla queda de la siguiente manera de este grupo F. El Real Madrid, primer lugar con 10 puntos, Leipzig segundo lugar con 9 puntos, Shakhtar tercer lugar con 6 puntos y el Celtic en cuarto lugar con 2 puntos y ya sin posibilidades de ir ni siquiera a la Europa League. La siguiente fecha, el Real Madrid va a recibir al Celtic en el Santiago Bernabéu y el Leipzig va a tener que viajar hasta Polonia para jugar contra el Shakhtar. Bien, aquí hay dos cosas en juego: el primer lugar del grupo y
el segundo lugar, que es la clasificación, o digamos solo la clasificación. El Real Madrid, para poder quedar como líder de grupo, si empata y el Leipzig no gana, es primero. Si el Real Madrid gana, así el Leipzig gane, el Madrid clasifica como primero de grupo. Sin embargo, en el caso del partido del Shakhtar contra el Leipzig, si el Shakhtar le llega a ganar al Leipzig, quien pasa a la siguiente ronda es el equipo ucraniano. ¿Por qué? Porque el Shakhtar sumaría 9 puntos. El Leipzig también se quedaría en 9 puntos. Sin embargo, en el enfrentamiento directo, el Shakhtar le ganó 4-1 en Alemania en la primera fecha. Así que en este enfrentamiento directo, quien terminaría ganando sería el Shakhtar. Así que un empate clasifica el Leipzig. Una victoria del Shakhtar clasifica el Shakhtar. Si el Leipzig gana, suma 12 puntos. Y si el Madrid empata o pierde, quien queda primero de grupo es el Leipzig. Es un poco confuso, lo sé, pero de esta manera simplificada, el Shakhtar tiene que ganar y clasifica la siguiente ronda. El Leipzig, a pesar que juega el primer lugar de grupo, no está seguro todavía ni siquiera en los octavos de final. Bien, ya estamos cerca de terminar. Vayamos al grupo G, donde el Manchester City visitó al Borussia Dortmund en Alemania y el Sevilla recibió al Copenhague en España. En el partido del Manchester City y Borussia Dortmund no hay mucho que decir, es un partido bastante entretenido con muchas ocasiones y el 0-0 final no refleja obviamente todo lo que fue el partido, pero muchas veces hay esta clase de partidos muy entretenidos con muchas ocasiones en los que dices cierto equipo mereció ganar. De hecho el City tiene un penal a favor que Mahrez lo termina fallando al minuto 58, pero después de eso hay muchas ocasiones, pero no hay goles. El Borussia y el City empatan 0-0 y con este empate el City se asegura el primer lugar del grupo. Y por otro lado, el Sevilla le ganó 3-0 al Copenhague en España. El primer gol llega por parte de En-Nesyri al minuto 61, que de hecho En-Nesyri tiene que salir al minuto 70 porque tiene una lesión. Veremos si no es tan grave y puede llegar al Mundial, porque En-Nesyri es jugador que siempre es normalmente convocado por la selección de Marruecos, porque hasta el momento no he leído alguna noticia oficial que digan el estado de la lesión del delantero marroquí, así que seguramente si se informa algo ya sabremos por las noticias, ¿no? Al minuto 88 Isco marcaba el 2-0 y al minuto 90 más 2, ya en los descuentos, Montiel marcaba el 3-0. La tabla de este grupo G queda de la siguiente manera. El Manchester City ya clasificado con 11 puntos y como líder de grupo. El Borussia Dortmund segundo lugar con 8 puntos. Sevilla tercer lugar con 5 puntos y Copenhague en cuarto lugar con 2 puntos. A ver, la siguiente fecha el Sevilla tiene que visitar al Manchester City en Inglaterra y por su parte el Borussia Dortmund tiene que visitar al Copenhague en Dinamarca. A ver, en este grupo ya está definido todo, porque aunque el Borussia Dortmund tenga la posibilidad de alcanzar en puntos al City, el Sevilla al Dortmund y el Copenhague al Sevilla, por los enfrentamientos directos ya se definió todo. ¿Por qué? A ver, veamos punto por punto. El liderato del grupo, el City se lo queda, a pesar de que tiene 11 puntos y el Borussia 8, o sea, el City en caso perdiera contra el Sevilla y el Borussia le gana al Copenhague, que es lo más probable, llegaría a 11 puntos. Sin embargo, en el enfrentamiento directo, el City gana porque ganó en Inglaterra y empató en Alemania. Por su parte, el Sevilla, en caso le ganara al City y el Borussia Dortmund perdiera con el Copenhague, tendría 8 puntos al igual que el Borussia Dortmund. Sin embargo, en el enfrentamiento directo, el Borussia Dortmund ganó en España y empató en Alemania. Así que el enfrentamiento directo lo gana el Borussia. Y el Copenhague, en caso le ganara al Borussia y el Sevilla perdiera contra el City, llegaría a 5 puntos al igual que el Sevilla. Sin embargo, el enfrentamiento directo también lo gana el Sevilla, porque empató en Dinamarca y ganó en España. Así que de esta manera el grupo G ya está definido. El City va a ser primero, el Borussia Dortmund segundo, el Sevilla va a ir a la Europa League y el Copenhague va a quedar en el último lugar sin posibilidad ni siquiera de la Europa League.
Y bien, ahora ya el último grupo, por fin. Han sido muchos partidos, mucha emoción, pero pues había que repasar uno por uno. El grupo H, el PSG recibía al Maccabi Haifa y el Benfica recibía a la Juventus. El Paris Saint-Germain goleó al Maccabi Haifa por 7-2 en un partido bastante entretenido. El PSG obviamente fue mucho más eficaz para marcar 7 goles, pero el Maccabi Haifa por ahí le hizo 2 goles. Vamos a repasar todos los goles del partido. Messi al minuto 19 marcaba el 1-0, Mbappé al minuto 32 2-0, Neymar al minuto 35 el 3-0. Hasta ahí el tridente ofensivo del Paris Saint-Germain ya había marcado un gol cada uno y estaba goleando. Cech iba a descontar al minuto 38 para el Maccabi Haifa. Messi iba a marcar el 4-1 al minuto 44 antes de que se acabara el primer tiempo. Y en el segundo tiempo Cech iba a marcar su doblete para descontar y poner 4-2 el partido al minuto 50. Mbappé iba a marcar también su doblete al minuto 64 para poner el partido 5-2. Goldberg iba a marcar un autogol a favor del Paris Saint-Germain que se iba a poner 6-2. Y finalmente Carlos Soler, el ex Valencia, iba a marcar al minuto 84 el 7-2 a favor del Paris Saint-Germain, que metió tremenda goleada en esta penúltima fecha de la UEFA Champions League. Y por su parte, el Benfica se complicó más de lo que se esperaba contra la Juventus, porque estaba ganando 4-1 y la Juventus le descontó hasta poner el partido 4-3. El Benfica se puso en ventaja con gol de Silva al minuto 17. Moise Kean iba a empatar el partido momentáneamente al minuto 21 para la Juventus. 1-1 ponía el marcador. Joao Mario de penal iba a marcar el 2-1 al minuto 28. Rafa Silva iba a poner el partido 3-1 al minuto 35. Y ya en el segundo tiempo Rafa Silva se iba a marcar un doblete al minuto 50 para poner el partido 4-1. Y cuando parecía que iba a ser una goleada histórica, el Benfica se complica más de lo debido y al minuto 77 Milik descontaba y ponía el partido 4-2. Matt Kenny al 79 ponía el 4-3 y por los últimos minutos el Benfica lo sufrió porque la Juventus quería buscar el empate, pero no pudo ser así y el Benfica se lleva 3 puntos importantes en esta Champions. Bien, la tabla queda de la siguiente manera: Paris Saint-Germain 11 puntos, líder de grupo. Benfica segundo lugar con 11 puntos también. Juventus tercer lugar con 3 puntos, ya sin posibilidades de clasificar a los octavos, y se va a tener que jugar su puesto de Europa League contra el Maccabi Haifa, que está en cuarto lugar también con 3 puntos. La siguiente fecha el Paris Saint-Germain viaja hasta Italia para jugar contra la Juventus y el Benfica viaja hasta Israel para jugar contra el Maccabi Haifa. Bien, en este grupo también hay varias posibilidades. Ya está definido quiénes van a ser los dos equipos que clasifican a la siguiente ronda, pero aún falta definirse el primer lugar del grupo. En este caso, en los enfrentamientos directos, a ver, si el Paris Saint-Germain y el Benfica ganaran sus partidos, ambos llegarían a 14 puntos. En enfrentamientos directos están empatados. En goles en los enfrentamientos directos están empatados, porque ambos partidos, el Paris Saint-Germain y el Benfica, los empataron 1-1. Ahí entraría el otro criterio de desempate en estos casos, que es la mejor diferencia de gol en el grupo. El Paris Saint-Germain por el momento tiene más 8 goles a favor y el Benfica más 4. Si ambos sumaran los mismos puntos en la última fecha, es decir, si ambos ganan, empatan o pierden y tienen los mismos puntos, el Paris Saint-Germain por la diferencia de gol clasificaría como primero de grupo. Ahora, el Paris Saint-Germain la tiene difícil porque a pesar de que la Juventus esté mal, puede complicarse. Porque el Benfica, digamos que prácticamente tendría una victoria asegurada contra el Maccabi Haifa, que si bien ha competido bien, no logra sostener eso durante los 90 minutos. Así que si el Benfica le gana al Maccabi Haifa y el Paris Saint-Germain no puede contra la Juventus, es decir, empata o pierde, quien clasifica como primero de grupo es el Benfica. Luego, si el Paris Saint-Germain gana su partido y el Benfica empata o pierde, quien pasa primero es el Paris Saint-Germain. Porque en la última fecha el Benfica tendría que hacer más de
A ver, si París tiene más 8 y el Benfica más 4, Benfica tendría que meterle 5 al Maccabi Haifa y esperar que Paris Saint-Germain no gane por más de un gol, aunque va a estar complicado. Pero este grupo no es tan confuso como otros, porque en diferencia de puntos se podría definir todo. Sin embargo, por diferencia de gol, el Paris Saint-Germain puede tener ahí la ventaja. Y la Juventus y el Maccabi Haifa se van a jugar el puesto a Europa League, porque la Juventus ni siquiera tiene asegurado ese puesto, porque con el Maccabi Haifa tienen 3 puntos, así que nada está dicho en este grupo H. Y bien, este ha sido el episodio del día de hoy, un poco largo sí, pero había mucho que repasar, había muchas tablas que analizar, distintos escenarios que pueden pasar en las últimas fechas, y pues había mucho que hablar de esta Champions que está siendo bastante emocionante y sobre todo sorprendente con todos los equipos que están quedando eliminados. Bien, si les ha gustado el episodio, saben que pueden suscribirse y buscarnos como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, ahí pueden suscribirse y pues escuchar los episodios y ahí se les hace mucho más cómodos. Y también seguirnos en las redes sociales. Instagram estamos como Fútbol Mundial Podcast y Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy y será hasta el siguiente. Muchas gracias y adiós.